What is love? Baby, don't hurt me no more. Baby, don't hurt me no more. Hola chicos, hola, hola. Hola, ¿cómo Hola, están? hola. Muy bien. ¿Y en danés cómo se diría? Otto? Hi, ¿Cómo van esas clases? hi. Muy bien. Muy bien. Hola, bienvenidos a un capítulo más de Ategenomics, el podcast. Recuerden que esta es una iniciativa que promueve la ciencia de datos biológicos. En el capítulo anterior platicamos un poco de BLAST, el capítulo Blaster of Puppets. Y decidimos a partir de ese capítulo que era necesario hacer una parte 2 para poder explicarles qué es, pues cómo se hace un blast, ¿no? No nada más así platicadito, sino mostrarles en vivo cómo se hace. Hemos estado dando esto ya algunos años y sabemos que es un tema muy largo, entonces hoy vamos a tratar de hacerlo cortito. Solamente vamos a ver dos ejemplos para que quede así como que los puntos más importantes aterrizados, pero Blast tiene un montón de aplicaciones, entonces en los comentarios, en nuestras redes sociales, pues y también en nuestros foros, coméntenos, ¿no? Como qué es lo que se les antojaría que pudieran hacer con Blast. Nada más como anécdota, una parte sí, fundamental de mi tesis doctoral fue hecha con Blast, entonces sí, se le puede sacar muchísimo jugo a este programa y hoy vamos a ver dos ejemplitos muy monos para que aprendamos a hacer Blast de la manera correcta. Muy bien. Entonces, como bien dice Vic, se van a ver dos ejemplos, uno la forma fácil y la otra un poco más compleja, pero al fin y al cabo son los baby steps para comenzar con Blast, ¿vale? Entonces, vamos con Vic primero, a ver si quieres pantalla. Hay que dejar de sharing el sonido. Ahí está, ahora sí. Listo. Vamos con tu pantalla. Muy bien. Bueno, entonces, ustedes habrán escuchado seguramente hace algún tiempo que había la controversial noticia de los CRISPR babies, ¿no? Que alguien modificó genéticamente unos embriones humanos. Y bueno, esto trae un montón de implicaciones, pero vamos a ver qué fue lo que hicieron, ¿no? Este investigador chino modificó embriones humanos y este fue el gen que modificó el receptor tipo 5 de quimiosinas tipo CXM. Y pues este gen codifica para una proteína, que nosotros vamos a ver como una secuencia de aminoácidos aquí. Entonces lo que vamos a hacer primero que nada es mandar esto a una secuencia. O sea, nuestra intención detrás de usar un BLAST es ver a qué se puede parecer mi secuencia de aminoácidos. Yo sé que esa secuencia de aminoácidos tiene una función, o a lo mejor no lo sé, pero mi primera pregunta es, ¿qué es lo que hace esta secuencia de aminoácidos? ¿No? Entonces vamos a partir del supuesto que nosotros no sabemos nada de esta proteína y que vamos a correrle un BLAST, ¿no? Entonces, los links para estas secuencias van a estar disponibles en la descripción del video. Síganos ahí abajo. Y lo que nosotros vamos a ver es que desde aquí podemos correrle el blast. Sin embargo, pues vamos a hacerlo como se debe, ¿no? O sea, desde la página de inicio, ver qué es lo que nos ofrece y ver qué es lo que le vamos a dar. Entonces, lo primero que necesitamos es una secuencia. Esta secuencia la vamos a guardar en un archivo. Entonces, aquí en esta página de NCBI Protein, vamos a decirle que esta secuencia, la del CXCR5, nos las mande a un archivo, aquí donde dice File. Le decimos que, muy importante, y la primera lección que vamos a aprender es qué formato me va a aceptar este BLAST para correr adecuadamente. Nos va a aceptar FASTAs. Entonces, y es lo más va a ser de lo más común que se van a encontrar en su trabajo bioinformático, que sus secuencias están en FASTA o en FASTQ, ¿no? Entonces ahorita le decimos que nos dé nuestra secuencia en formato FASTA. Le decimos create file y una vez que nosotros hayamos hecho esto, lo que va a pasar es que nos va a generar un archivo que se llama sequence.fasta.
Y este archivo que se llama sequence.fasta, nosotros lo vamos a ver en nuestro blog de notas porque, según la lección aprendida para usar Blast, el mejor programa para que ustedes puedan visualizar sus secuencias rápidamente es el blog de notas, no Word, no PowerPoint, no Excel, ninguno. El blog de notas es más que suficiente, ¿no? Entonces en nuestro blog de notas pues vamos a ver que nuestra secuencia tiene un número de acceso, que va a tener una descripción en esto que se llama FASTA header, y después de la primera línea vamos a tener nuestra secuencia que dice aquí cuál es la secuencia de aminoácidos que van a estar contenidos en esta proteína, ¿no? Entonces, esta secuencia no nos dice nada, no nos dice más que aquí hay una metionina, nos va a decir que aquí hay un triptofano, pero pues no sabemos qué es lo que hacen o para qué sirven o por qué el humano los tiene o quién los tiene. Y todas esas preguntas lo podemos responder con Blast. Entonces, en el momento en el que nosotros tenemos nuestra secuencia, ya podemos proceder a hacer nuestra búsqueda tipo Blast, a propósito. Entonces, para ello nosotros vamos a entrar rápidamente al portal de Blast, que es la dirección web se la vamos a dejar nuevamente aquí en los comentarios. Y la página de bienvenida de Blast pues está, yo creo que adecuada, porque nos va a decir cuáles son los sabores principales de Blast, pero algo bien importante y es un poco truculento, es que nosotros vemos esto y decimos, ok, Blast puede hacer todo esto. Sin embargo, si nosotros vamos más abajo en la pantalla, vamos a poder ver que con Blast vamos a poder hacer otras cosas. Por ejemplo, vamos a poder hacer búsqueda de oligonucleótidos, es decir, si nosotros ya tenemos nuestros oligonucleótidos diseñados, ver a, a dónde se puede pegar dentro de un genoma, buscar dominios conservados, buscar a receptores de inmunoglobulinas y de células T, o sea, ya una cosa muy completa y grande. Entonces, dar Blast en 2 videos, pues sí es un poco complejo, pero vamos a tratar de echarnos ese trompo a la uña, ¿no? Entonces, Blast, vamos a tener estos 4 principales sabores, que es Blast de nucleótidos, en donde nosotros metemos nucleótidos y nos va a entregar nucleótidos. Blast de proteínas, en donde yo le doy proteínas y me va a entregar proteínas. Blast X, donde tengo Blast de nucleótidos y me va a entregar proteínas. Y T-Blast N, en donde yo le voy a entregar proteínas y me va a entregar nucleótidos traducidos, ¿no? Entonces, ¿a cuál vamos a utilizar? Pues dado que la secuencia que nosotros bajamos es de aminoácidos, vamos a utilizar Protein Blast, ¿no? En el momento que nosotros damos clic aquí en Protein Blast, nos va a abrir esta otra pestaña en donde nos va a mostrar, bueno, primero que nada nos va a decir aquí arriba, voy a subirle un poquito el tamaño, nos va a decir en esta segunda pestaña qué algoritmo estoy utilizando, ¿ok? Vamos a tener un espacio en donde voy a poder pegar mi secuencia, si es que la tengo copy pegada en el clipboard, o voy a poder examinarla para cargarle un archivo, o 2 o 3. Le voy a poder decir de dónde a dónde quiero que haga la búsqueda. Le voy a poner un título, por ejemplo, aquí vamos a ponerle Blast is Love. ¿Okay? Le puedo decir, bueno, recordemos que Blast es un programa que va a realizar búsquedas. Entonces, pues ya le dijimos qué es lo que queremos que busque. Ahora le vamos a decir dónde queremos que lo encuentre. Y aquí nosotros podemos indicarle qué bases de datos están disponibles. Y aquí es donde ya empieza así toda la panacea de lo que puede hacer Blast, ¿no? Podemos decirle, busca en todo, hasta en la basura. Busca en todo, pero en lo que ya sabemos que está refinadito. Busca en organismos que sean modelos, en proteínas que ya están bien curadas, en secuencias que ya están patentadas, lo cual está padre por si en algún momento ustedes consideran que tienen un hallazgo interesante, pueden ver si no hay patentes que ya tengan secuencias reportadas al respecto, porque a lo mejor dentro de la realización de su tesis, si bien no están violando algún derecho de autor, puede ser que tengan pues esta limitante, ¿no? De llegar por 2 lados a un mismo resultado y resulta ser que el resultado ya estaba patentado, ¿no? Entonces, híjole, sería una pena que eso pasara y lamentablemente sí pasa. Vamos a obtener secuencias que ya tienen estructura tridimensional,
secuencias que no se sabe de dónde vienen porque son de muestras ambientales. Y eso está muy bien porque a lo mejor ustedes encuentran algo súper novedoso y dicen, es que esto no lo tiene ningún organismo. Pero resulta ser que hay muestras ambientales en donde hay organismos que son muy novedosos y desconocidos y que tienen esta proteína que ustedes aparentemente están encontrando en su organismo no modelo. Y también pueden encontrarlo en secuencias transcriptómicas que no formen parte de algún proyecto genómico y que muchas veces no tienen incluso algún sustento bibliográfico, entonces tienen de dónde escoger. Vamos a decirle que nos dé la de siempre, la no redundante, para ver qué es lo que hay. Siguiente, Digamos, vamos. esas son las instrucciones por default, ¿no? Sí, claro. Ustedes ya le van a poder picar de pe a pa en toda esta página. De hecho, se pueden pasar un par de minutos, casi una hora, ajustando los parámetros para ver cuál es lo que más les resulta. Aprovechando este paréntesis, una buena práctica para hacer búsquedas tipo BLAST es que le piquen, o sea, obviamente no sin sentido, sino siempre razonando qué significa cada parámetro, pero también que lean la documentación. Hay un un libro de NCBI acerca de BLAST, se los vamos a dejar también en la descripción del video, para que ustedes conozcan todas las opciones que tiene BLAST y qué significa cada parámetro. Ahorita lo vamos a ver súper rápido, pero se puede hacer. Siguiente. Yo le puedo decir aquí que me incluya o excluya organismos, es decir, yo sé que mi proteína viene del hombre, entonces si yo le digo que busque en toda la base de datos, los primeros hits que me va a entregar son de humano. Yo le puedo decir, limítame tu búsqueda a humano o exclúyeme al humano. Entonces yo puedo decir, ah, y este receptor también lo tendrá mi perro, eso lo podemos ver aquí. Este receptor también lo tendrá mi hámster, también lo podemos ver aquí, siempre y cuando nosotros le podamos, ¿sabes qué? No quiero que me des secuencias de humano, quiero que me des secuencias de perrito, vamos a decirle canis group, vamos a decirle que me muestre secuencias de gatos, que es Felis catus, y listo, ya con eso podemos decir, vamos a ver si este receptor de quimiosinas está presente en perritos y si está presente también en gatitos. Probablemente lo esté, no lo sabemos. La estrategia de búsqueda puede ser un blast rápido, blast normal, C-blast, que son a partir de matrices posición específicas, que es una cosa que no vamos a ver. Está muy padre este tema, pero da para una clase más extendida y queremos que nos vean los 40 minutos que va a durar este video. Fiblast es una variante de de C-Blast. Y Delta Blast, ese sí lo vamos a ver porque está bien padrísimo, porque Delta Blast lo que va a hacer es que nos va a decir, a ver, a lo mejor tu secuencia está bien padre y bien novedosa en toda su extensión, pero debe haber residuos específicos que le den la función por la cual está llevando a cabo alguna actividad específica dentro de la célula. ¿Qué pasaría si yo en vez de concentrarme en toda la secuencia, me concentro solamente en estos residuos y te digo, a lo mejor en el perrito no existe esta secuencia como tal, pero sí existe otra proteína que tiene los residuos involucrados en esta actividad específica. Entonces está bien padre cuando ustedes están trabajando organismos que son no modelo y para el cual no hay estudios funcionales, dicen, híjole, pues es que este mamífero, que puede ser a lo mejor una ballena azul, ¿no? No sabemos si tenga o no receptores de quimiosina y a lo mejor sí los tiene, sencillamente con una secuencia distinta, pero con los aminoácidos conservados en las posiciones en las que le tocaba. Ok, una vez ya que hayamos determinado que Delta Blast va a ser o C-Blast o Phi-Blast o Blast solito va a ser nuestra opción a elegir, nosotros podemos decir, bueno, en esta parte podemos modificar los parámetros de la búsqueda, lo cual da para otra sesión. Esto les recomiendo que o sea, nosotros los podemos orientar, pero que le echen una ojeada primero a la documentación oficial. El link lo van a encontrar en los comentarios. ¿Okay? Y esto no lo vamos a ver, pero siguiente parte es una muy buena práctica de Blast, que es siempre mantener esta ventanita activada. ¿Por qué?
Porque supongan ustedes que ya hicieron una búsqueda. En el momento en el que ustedes le dan aquí clic Blast, va a entrar el trabajo al servidor del NCBI o en donde ustedes lo vayan a hacer y va a empezar a actualizarse muchas veces su página. Entonces, si la página se actualiza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 veces, dependiendo de la secuencia que ustedes le metan, para mover algún parámetro de la búsqueda, ustedes van a tener que regresarse 10 veces en su historial de navegación. Y con esta otra no, porque con este es, haz tu búsqueda y lo mandas a otra pestaña. Ya si yo le voy a modificar algún parámetro, lo podemos hacer sin tener que regresarnos 10 veces sobre la misma página. Ok, entonces ya está prácticamente todo listo. Vamos a ver primero cómo se ve el resultado de cada estrategia de Blast. Como esto se puede tardar un poquito dependiendo de qué es lo que yo le meta y qué base de datos sea la que yo vaya a usar, ahorita vamos a mostrarles unos resultados previamente construidos y vamos a hacer esto en lo que dejamos corriendo esta búsqueda, ¿no? Vamos a decirle lo que ya habíamos mencionado anteriormente, que era Homo sapiens, que no nos muestre secuencias de Homo sapiens, que sí nos muestre secuencias de Canis lupus y que también nos muestre secuencias de Felis catus, ¿no? Entonces, queremos secuencias de perritos, queremos secuencias de gatitos y no queremos secuencia de humanos. Entonces vamos a ponerlo a correr con un blast normalito, que nos lo muestre en una nueva ventana y este lo vamos a ver por acá. Final. Ok. Muy bien. Entonces, en lo que termina de correr, vamos a decirle downloads, sequence.fasta. Vamos a ver cómo se ven los resultados de una búsqueda tipo Blast solita, sin opciones, ¿va? En el momento en el que yo le doy Blast, va a empezar a trabajar y va a hacer esto que les comentaba, ¿no? Que está trabajando un par de ocasiones, se va a actualizar la página y eso de momento no nos va a interesar mucho. Ya que termina la búsqueda, así es como se ve. Nos va a mostrar en la página que está muy bonita y está muy rico el contenido que nos muestra. Es, bueno, la búsqueda que estamos utilizando. Si ustedes tienen una cuenta en NCBI, yo sí tengo, podemos guardar esta búsqueda para que no la tengamos que repetir otra y otra vez cuando lleguemos al laboratorio o a la casa. Nos va a dar esta sección que nos va a decir cuáles son los parámetros de la búsqueda y nos va a decir pues toda la información que necesitamos saber. Es decir, esto es como que la carátula del reporte, ¿no? Todavía no sabemos nada de nuestra búsqueda, pero esa es la carátula del reporte. Ahora, ya en la siguiente parte, ahora sí viene lo bueno, vamos a tener la descripción de lo que está encontrando en base de datos, un resumen gráfico, los alineamientos y una distribución taxonómica de los resultados que está encontrando, ¿no? Aquí vamos a ver primero en las descripciones que vamos a tener que la primera secuencia que va a encontrar es ella misma. ¿Por qué? Pues porque le estamos alimentando con una secuencia que está en base de datos y usualmente el primer hit que nos entrega es aquel que tenga el mayor score, la mayor cobertura del query y el menor valor de expectancia. Esos son como nuestros tres principales valores y digamos que el mejor resultado va a ser la búsqueda entre una secuencia y su comparación contra sí misma, ¿no? Pero de ahí para abajo ya los hits están bien diversos porque nos va a decir, ok, en Gorila también tenemos un CXR5, en Homo sapiens también tenemos otra variante de CXR5, también en Pongo Abelín, también en Papio Anubis, etcétera, ¿no? Y vamos a ver que todos ellos van a generar scores más o menos similares con una cobertura del query muy elevada, es decir, que estos potencialmente son proteínas que son homólogas en las dos especies y habrá otras en donde a lo mejor, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo están los resultados para el perrito y el gatito. Ok. Listo. Ahora, esta es una tabla que podemos nosotros filtrar, pero Blast también nos va a entregar un resumen gráfico en donde está bien padre todo esto porque
nos va a decir, ok, tu query, que es la secuencia CXR5, mide 372 residuos y va a tener una hélice transmembranal aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí y otra aquí. Y además va a tener aminoácidos conservados aquí, 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 aquí. Y pues eso ya nos da una idea de cómo está la estructura y función de la proteína. Además nos va a decir si tiene hits contra familias conservadas o contra estructuras tridimensionales, etcétera. Y posteriormente nos va a entregar una gráfica donde nosotros vamos a ver para cada una de las proteínas que está encontrando en base de datos. Por ejemplo, la primera, que es sí misma, es la proteína de humano, va a estar cubierta desde el nucleótido, desde el residuo 1 hasta el residuo 372. Lo mismo la de gorila gorila, pero por ejemplo, no así la de una isoforma número 2, que es de Homo sapiens, que va a tener similitud a partir del, como del aminoácido número 50. Entonces vemos que, pues en general, esta proteína está ampliamente distribuida en prácticamente todos los mamíferos y hasta ahí acaba el resumen gráfico. Ahora, si vemos los alineamientos, vamos a ver, otra vez, en primer lugar nos va a mostrar a sí misma y vamos a ver que esta secuencia es idéntica a la que está encontrando en base de datos. Nos va a decir que el valor de expectancia es de 0, es decir, la probabilidad de que por azar este alineamiento se pueda presentar es esencialmente nula. Va a mostrarnos que tiene 372 identidades de 372 residuos posibles, 372 residuos alineados de 372 posibles y que no va a tener ningún gap. Esto pues es la comparación de una proteína contra sí misma y pues no es muy informativo, ¿no? Solamente es como para decir, ok, esta es la proteína. Pero ¿cómo se ven en los demás? En gorila, por ejemplo, vamos a ver que hay un solo núcleo, un solo residuo de diferencia entre la proteína de humano y la proteína eh, de gorila, ¿no? Nos va a decir que tiene 371 residuos alineados de 372 posibles, es decir, esta secuencia es prácticamente idéntica en humano y en gorila. Y si lo vemos, acá nos va a mostrar exactamente dónde está la parte que no alinea, ¿no? La secuencia de humano tiene una secuencia que dice LTL, mientras que la secuencia de gorila es LML. Entonces, pues eso es un hallazgo importante, o no, pero ya nos habla acerca de todo lo que podemos hacer o no con BLAST. Seguimos avanzando en los hits y vamos a ver que habrá algunos otros en donde ya se haga más evidente la separación. Por ejemplo, con Pongo Abelí, vamos a ver que tiene una secuencia muy parecida a la de gorila. Sin embargo, vamos a tener también otras secciones de la secuencia que también son diferentes entre humano y entre gorila. Entonces, ya con esto podemos nosotros ir viendo mucho, o sea, ya tenemos una idea de qué es lo que nos está entregando nuestra búsqueda en Blast. Y si en un momento dado yo quisiera ver cómo se ven estas secuencias para yo también tenerlas en mi computadora, tenemos a la mano esta opción que dice descargar, en donde yo le puedo decir descárgame la secuencia completa o descárgame solamente las secuencias alineadas. Y entonces yo le puedo decir, ah, ok, ya tengo la secuencia de humano, ahora quiero también la secuencia de gorila, ¿no? Comienza la descarga, nos va a dar este SecDum y voy a tener la que ya tenía anteriormente, que era la de humano, y también esta otra que es la de gorila gorila. Entonces, pues ya tenemos nuestras secuencias para poderlas trabajar con otro programa. Y finalmente, ya para que nos quedemos boquiabiertos, es el reporte de taxonomía, ¿no? Que es de toda la base de datos en la que yo estoy encontrando hits a partir de esta secuencia, cuál es la mayor cantidad de hits, en dónde es que estoy encontrando la mayor cantidad de hits. Y pues lo que vamos a ver es que el número de hits que está encontrando es de 152. Está dentro de los dentro de lo del linaje que está al que pertenecen esas secuencias, vamos a tener que 151 secuencias son de animales con placenta,
De esos, 47 son de primates y de ahí pues para abajo, ¿no? Entonces, ya nos dice esta búsqueda pues que esta secuencia está ampliamente distribuida en un montón de, de animales, principalmente mamíferos, ¿no? Entonces, ¿qué pasará si yo, por ejemplo, hago la búsqueda de esta secuencia sobre otra cosa que sean no mamíferos? Entonces, en esta búsqueda, yo le voy a decir, ok, limítame todos sus resultados solamente a mamíferos. Y me va a dar un resultado similar, en donde, pues, lo primero que encontramos es humano, también vamos a tener gorila, es decir, una secuencia muy similar. Y si por el contrario, yo le digo a Blast que excluya mamíferos, el resultado es fundamentalmente diferente. ¿Por qué? Porque entonces ya me va a dar el constructo sintético, que ese pues no tiene ningún linaje, pero también nos va a dar de otros organismos. En este caso es Pelodiscus sinensis, que no tengo idea de qué sea, pero ahorita vamos a ver en el reporte de taxonomía. Y la manera de interpretarlo pues es muy similar a lo que habíamos visto en la primera sección. Vamos a ver en el sumario gráfico cómo están distribuidos los hits. Entonces lo que vemos es que sí, esta secuencia también existe en otros organismos que no necesariamente son mamíferos, también con una alta cobertura. Vamos a ver que los alineamientos nos van a decir, bueno, este no cuenta porque es un constructo sintético, posiblemente obtenido también a partir de humano, pero este otro de Pelodiscus sinensis, ya vamos a ver que es más diferente. O sea, sí vamos a tener que de los 372 nucleótidos que mide nuestra secuencia, 357 residuos son los que alinean con esta secuencia, y de esos 357 que alinean, 184 son idénticos, 248 son similares y tiene 8 huequitos en ese alineamiento. Entonces, lo siguiente a ver es si estos residuos tienen algo que ver con la organización funcional que nosotros vemos en el sumario gráfico. En el sumario gráfico nosotros vamos a ver que posiblemente los residuos que están conservados en las dos secuencias corresponden a estos dominios funcionales, de modo tal que puede suponerse o podría suponerse que la función de esta secuencia es similar tanto en Homo sapiens como en Pelodiscos, ¿no? Y pues listo, entonces ahora, habiendo sabido las bondades de Blast en 5 minutos, vamos a ver cómo se ve cuando buscamos esta misma secuencia, pero en secuencias de gatitos y secuencias de perritos. Aquí el resultado nos va a decir que la búsqueda está limitada en Canis lupus, perrito, y en Felis catus, gatitos. Vamos a decirle que no queremos saber nada de humano y vamos a ver qué es lo que nos dice. Entonces, en las descripciones, pues vamos a ver que si hay secuencias, si existe una secuencia homóloga al receptor de quimiosinas tipo 5, tanto en Canis lupus, que es el perro, y vamos a tener también otras isoformas de otros receptores de quimiosinas, igualmente en perro y gato, ¿no? En el resultado, en el resumen gráfico, vamos a ver que estas ya son diferentes y aprovechamos para empezar a meter otras cosas, ¿no? Que es, ok, nuestro resultado gráfico nos dice la estructura potencial de la proteína, los dominios conservados que tiene, pero aquí ya empezamos a ver algo diferente. Ya vamos a ver que las secuencias que estamos encontrando no todas tienen el mismo tamaño y en consecuencia no todas alinean en la misma posición. Y muy importante, no todas generan el mismo color. ¿Por qué? En la gráfica, la leyenda nos dice que cuando el score va de menos de 40, entre 40 y 50, o 50 a 80, o 80 a 200, o mayor o igual a 200, va a pintar la barrita de un color distinto. Y aquí es una de las primeras cosas que son engañosas del Blast. ¿Por qué? Porque el score no es una medida absoluta sobre la cual nosotros podamos confiar todo nuestro alineamiento. En las opciones de Blast, cuando nosotros empezamos a correr esta búsqueda, nosotros les vamos a estar diciendo, para los parámetros de la búsqueda, vas a utilizar cierto puntaje. Es decir, a cada similitud le vas a decir, esto cuesta 5 puntos y esto cuesta 2 puntos. Cuando ves un gap,
en este caso este de gap cost, le vas a decir cuando encuentres uno, vas a descontarle a ese score 11 puntos. Y si se extiende ese gap, vas a seguirle descontando de a un punto. ¿A qué quiero llegar con eso? Que en el momento en el que yo vea una barrita rosa, no significa que sea un mal alineamiento. Puede ser sencillamente que mi secuencia sea corta o que no tenga mucha similitud. Pero lo mismo aplica para cuando mi barrita sea roja. Barrita roja no significa que sea idéntico, ni que sea tan parecido. Sencillamente significa que la secuencia es muy larga. Entonces, si yo le digo, por cada residuo alineado, súmale 2 puntos, y mi secuencia mide 250, aunque yo tenga 200 residuos alineados y 50 diferentes, me va a generar un score de más de 400. Pero en términos prácticos, en realidad estamos teniendo un 80% de identidad entre las dos secuencias alineadas. ¿Por qué? Porque una mide 200 y la otra mide 250. Entonces, esos 50 de diferencia, uno, no van a ser considerados en el alineamiento y dos, no van a generar no le van a descontar tanto al score. Entonces, ese score de 400 que estoy obteniendo de alinear estas dos secuencias va a ser bien engañoso porque me va a pintar la barrita roja y yo voy a decir, se ve bien chido mi alineamiento, cuando en realidad no está tan chido el alineamiento. Entonces, el sumario gráfico es una muy buena guía, pero no es algo que se deba representar en su tesis, en su artículo, en nada, ¿no? Solamente es como para orientar al usuario cuáles son los hits más significativos dentro de su búsqueda. Y otra vez, ya en los alineamientos, vamos a ver cómo se parece nuestra secuencia a la del perrito y a la del gatito. Y pues si vemos nuestra secuencia de CXR5 de humano, es bien parecida a la de Canis lupus dingo, en donde de 374 residuos alineados, 318 son idénticos. Entonces, conclusión inmediata, el receptor de quimiosinas del perrito es 85% idéntico al de humano en esa región alineada. Ya no recuerdo en qué punto vamos, pero siguiente cosa que tienen que aprender del BLAST. Punto 3. Con el BLAST no obtenemos la identidad absoluta de dos secuencias alineadas. Obtenemos el porcentaje de identidad o de similitud en la región alineada. Si ustedes dicen la quimiosina del humano es 85% idéntica a la del perro, ya estamos cayendo en ese primer error, porque no sabemos si la secuencia del perrito tenga otros 100 residuos más que no estamos considerando en el alineamiento. Entonces, lo correcto es decir, la secuencia de humano es 85% idéntica a la del perro en la región alineada. Ya con eso nos quitamos de problemas. Entonces, ojo, mucho ojo. Sí, ese, Para no fíjate, caer ese en las comentario. blasphemies. Exactamente. Blasphemy, sí, exactamente. Eso Exactamente. pasa a veces en la asignación taxonómica de 16S cuando se utiliza BLAST como método para la asignación, no considerando la longitud de la secuencia. Uh-huh. Y pues, en taxonomía, ya nada más para terminar, como nosotros le habíamos dicho que restringiera la búsqueda a perrito y a gatito, pues nada más nos va a entregar perrito y gatito, ¿no? No hay mucho que explorar. Entonces, ahorita lo vimos así, súper compacto, pero ya el desglose de todos estos resultados y el ver cuál es la actividad bioquímica de cada uno de los residuos, a eso sí le podemos llamar el análisis de los resultados de BLAST. Pero BLAST ya hizo su tarea. Nosotros le dimos una secuencia, le dijimos dónde buscar a hits y nos está regresando secuencias. Ya de ahí lo que hagamos es harina de otro costal, tema para otro capítulo. Y pues nada, digamos que ese es el uso básico en 5 minutos de BLAST a través de su interfaz web en el portal del NCBI. Muy bien. Tal vez nos fuimos un poquito más de esos 5 minutos, pero al final y al cabo sí era importante recalcarlo. De paso, resolviste un poco una pregunta que te iba a hacer, ¿qué columnas son las que más nos importan? Pues depende, ¿no? Depende también de lo objetivo al que vayas a llegar. Exactamente. Y mencionaste algo sobre, bueno, es del gráfico, ¿no? Eso no es lo que vas a poner en tu tesis, ¿no? Eso no es lo que vas a poner en tu paper. ¿Qué sí es lo que vas a poner en tu paper? No. ¿Qué sí vas a poner en tu tesis? El alineamiento. Exacto.
Si, O sea, si es acaso el alineamiento. y aparte no siempre solamente se limita a eso, ¿no? Como dices. Normalmente se busca una gráfica que sea representativa de ese alineamiento sin necesidad de poner las 10 páginas del alineamiento de BLAS en dado caso de que te interese el alineamiento completo. Cuando yo lo que he visto cuando ponen el alineamiento completo es cuando son regiones pequeñas, o sea, 50, 100 quizá, sobre todo en proteínas, ¿no? Donde hay cambios muy puntuales y hay otros análisis que se suman a la búsqueda tipo BLAST, pero también depende. Sí, pero Sí, o bueno, sea, se pueden hacer muchas gráficas de listones, mapas de comparativos, no sé, hay muchos. depende de nuevo como que el objetivo, pero bueno, Sí, pero el la básico es tener tus resultados de BLAST guardados en un formato. Vic, ya no mencionaste cómo puedo descargar esos formatos de ahí, de la página web. La búsqueda, ¿cómo la puedo guardar? Sí, Tiene sí lo una mencioné. opción, Ah, ¿sí? o- ok. cierto. Aquí en... Si Bueno, quieres, puede ser varias cosas. compartir Screenshot. tu Sí, pantalla. bueno, ¿Puede tomar screenshots, Vic? definitivamente. Pues El puede ser clásico de varias cosas, ¿no? O poner sea, un aquí en screenshot. el... Esa es una, no es la mejor, pero cuando tú le Screenshot en dices un documento Save de Word. Search, te lo... No. Ok, eh, pueden ser varias cosas. Una vez que tú ya terminas tu búsqueda, ah, puedes ver que te descargue las secuencias de todos tus hits, a la tabla de cómo están las posiciones, y eso también está muy, muy útil para poderlo parsear eventualmente con otras herramientas. Aquí en Save Search te va a mandar a tus colecciones para que tú puedas en un momento dado ver la búsqueda que estás haciendo o descargarla en un momento dado, y te la va a mostrar también en un formato de texto, en donde pues te va a dar todos los parámetros que tú utilizaste. Por ejemplo, aquí ahorita le estoy mostrando en mi blog de notas cuáles son los parámetros que utilizó la página web para, para repetir la búsqueda. Y esto es muy importante para la reproducibilidad de hallazgos, porque si tú publicas algo, a lo mejor la base de datos cambió de un día para otro, a lo mejor la estrategia de búsqueda fue muy laxa o muy holgada o muy estricta. Entonces, el que tú agregues un documento de este tipo donde vienen exactamente todos los parámetros de tu búsqueda, te va a ahorrar muchas charlas con tus revisores de artículo de tesis, porque va a decir, ahí están los parámetros, ¿no? O sea, si quiere usted repetir la búsqueda, con todo gusto puede utilizar este documento y le va a dar exactamente el mismo resultado que a mí. Alternativamente, es una buena forma de detectar cuando alguien está falseando datos, ¿no? Porque pues se supone que estos resultados deben ser reproducibles con estas estrategias. Claro. Oye, y obviamente esto, digo, tú tienes tu cuenta, ¿no? El guardar las búsquedas es con una cuenta, tú generas tu cuenta, cualquiera puede hacer su cuenta en CDI, pero si tú no quieres hacer cuenta y demás, pues también puedes lanzar, ¿no? Sí, pero no sé cómo, se los averiguo. Está en la No, o parte de sea, descargar los resultados. sí puedes descargar los resultados, Ahí en la, de la pero arribita. es así como, Ok. bueno, nada más me lo dejaron Hay, hay para una, hay una, hay una opción. de Mm, tarea diario, sí. ajá, No sí, necesito hacer ese. nada. Pues sí, a partir de aquí es donde se pueden descargar también. Ujú. Los Lo bajas en formatos. un CSV para verlo en tu Excel, No, Exactamente. guardas en Excel. ¿no? Blasféame otra vez. Muy bien, ahora sí. Entonces, ahora, Otto, platícanos. Y o sea, ¿qué pasa ahora desde terminar? El último, o bueno, si no de una vez, ¿por qué haríamos, si ya está la herramienta en gráfico, ¿no? Y
relativamente rápidamente me va a los resultados, porque tendría una opción en terminal que no siempre es recomendable hacerlo de manera gráfica. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Nada más porque somos muy Muy faroles. underground, ¿o qué? No, Ajá. depende de la carga de trabajo. O sea, una cosa es que tú quieres hacer 10 blast, 10 búsquedas tipo blast de manera manual en la página web, pero cuando empiezas a manejar un mayor número de secuencias, ya sea individuales o de organismos, empiezas a querer agilizar y automatizar un poco la búsqueda, ¿no? O sea, si vas a aplicar un mismo criterio de búsqueda para un número de genes bastante grande, entonces te conviene la interfaz de línea de comandos, ¿no? Muchos le tienen miedo, pero eh, Blast es un servicio, es un programa, servicio gratuito que proporciona también varias maneras en las cuales yo puedo acceder a ese servicio o software gratuito. Una de ellas es la interfaz, la línea de comandos, aunque también puedes utilizar otras estrategias también para acceder a Blast. Nosotros podemos descargar Blast desde la misma página web donde nos mostró Vic. Comparto mi pantalla, les muestro cómo podemos Porfa. obtener Blast. Se pueden instalar de Ajá. varias maneras, principalmente descargándolo directamente de la página del NTBI. En la página que les mostró Vic, aquí tenemos nosotros la parte de Standalone and API Blast. Nosotros podemos acceder mediante esas dos dos maneras oficiales, ¿no? Que es el ejecutable y y un lenguaje específico para poder eh, acceder a las herramientas tipo Blast a través de una API, ¿no? Esto es muy interesante, también es muy ágil. Y también últimamente se puede utilizar a partir de Amazon S2, donde tú puedes cargar una AMI precargada y a partir de eso utilizar Blast y todas las bases precargadas en AWS, en Amazon. Entonces, cualquiera de las tres es posible a través de líneas de comandos. Blast, hay diferentes distribuciones dependiendo del sistema operativo que tengamos. Nosotros tenemos la última versión de Blast y creo que algo que Víctor mencionó es que nosotros para que podamos hacer reproducible este tipo de análisis debemos de proporcionar cuál es la versión de la base de datos con la que comparamos y cuál es la versión de Blast que utilizamos, además del archivo de todos los parámetros que se hicieron durante la búsqueda de Blast, ¿no? Para que sea mucho más reproducible. Porque va a depender mucho de qué versión de base de datos tengamos el hit, ¿no? Hay veces que el hit no tiene una identidad, pero más adelante en una versión más reciente puedes asignarle pues esa identidad ya que hay más secuencias agregadas, ¿no? Va a depender mucho de la arquitectura que tengamos, el archivo que nosotros podamos descargar. Pero hay un pequeño detalle, no sé si habrán visto nuestro video de tipos de programas o de que están los compilados y los que están para compilar. Aquí podemos encontrar de los dos tipos. Podemos obtener el código fuente o podemos obtener los ejecutables. ¿Cuál tenemos que utilizar? Bueno, si nosotros vamos a hacer una carga de trabajo bastante grande y nosotros queremos optimizar los recursos de nuestra computadora o de nuestro servidor con el programa, nosotros debemos descargar el código fuente, que es el SRC, para poder compilarlo de acuerdo a las especificaciones propias de nuestra máquina. Esto va a incrementar considerablemente el tiempo de búsqueda de Blast. Si nosotros únicamente queremos el ejecutable como tal, ya sea para Linux o para Mac, podemos utilizarlo aquí, ¿no? También dice que es para Windows, no me consta, nunca lo he utilizado, pero supongo que también se puede acceder a través de la línea de comandos. Nosotros vamos a poder descargar esto y con esto ya podemos tenerlo disponible. Una de las principales preguntas que yo he visto mucho en los foros es acerca de la instalación. Ok, ya descargué este ejecutable, ya lo tengo en una localización, ¿qué sigue? ¿No? Hay ciertos conceptos que nosotros tenemos que aprender de la terminal. Uno de ellos que considero que es importante es la ubicación del path. El path es el lugar donde están todos los ejecutables, el lugar que se le dice al sistema, es una variable de entorno del sistema, en el cual yo voy a indicarle en qué folder van a estar los ejecutables. Entonces, muy probablemente yo ya descargué mi programa Blast, pero necesito agregarlo al path. Entonces, hay que buscar ese concepto, agregar mi programa al path, agregar Blast al path, y yo creo que podríamos
pues, sortear ese problema relativamente frecuente de una manera sencilla, conociendo algunos conceptos de Linux, ¿no? Del sistema de Linux. Bueno, otra manera que ha salido recientemente para poder acceder a Blast es utilizando Conda. El gestor de paquetes Conda, como parte del proyecto de Anaconda, es facilitar la instalación de muchos programas que no tienen una distribución fácil, digamos, a un solo clic de distancia o a una sola instrucción de distancia en su instalación. Fuera de eso, yo puedo entonces tener Blast de esas dos maneras, oficialmente o a través de Conda, de un gestor de paquetes de Conda. Yo les voy a mostrar el ejemplo utilizando un gestor de paquetes de Conda. Yo lo tengo instalado para evitar conflicto con otros programas o porque ciertos paquetes requieren cierta versión de Blast para que funcionen. No es para aislar estos entornos. Va más allá de la finalidad de este ejemplo. Yo tengo mi terminal y lo que puedo hacer es acceder a donde yo lo haya instalado. ¿Cómo sé que tengo Blast? Tengo que buscar un ejecutable de Blast. Por ejemplo, Witch Blast, y está ejecutado. Está en el pad. Yo lo tengo disponible dentro de mi línea de comandos. Una vez que yo sorteé el problema de la instalación, ahora tengo que ver cuáles son los parámetros que yo tengo que utilizar para mi búsqueda de línea de comandos. La línea de comandos es bastante flexible, me permite utilizar análisis muy avanzados y me permite también hacer búsquedas relativamente sencillas. Ahora, voy a hacer una búsqueda con Blast de una sola secuencia, pero también puedo hacer una búsqueda de 100 secuencias diferentes. Ahora, hay dos opciones para hacer Blast en la línea de comandos. Una es la opción local y otra es la opción remota. La opción local, como su nombre lo indica, es hacer una búsqueda en mi computadora. Es decir, yo tengo la base de datos en mi computadora, ya sea la base de datos del Blast que yo la descargué o yo generé unas secuencias y a esas secuencias les di un formato adecuado de Blast para poder hacer este tipo de búsquedas. Entonces, esta búsqueda local va a estar en función de contra qué quiero comparar mi secuencia de problema. Entonces, si yo quiero comparar contra toda la base de datos, entonces tendría yo que descargar toda la base de datos. Víctor les mencionó que hay varias bases de datos. Recientemente yo estaba checando justo las notas de release de cada versión y recientemente, creo que en octubre, acaban de añadir las secuencias de RefSec para hacer comparaciones con Blast, que no estaban agregadas. Entonces yo puedo descargar entonces todas las secuencias del RefSec, yo puedo descargar todas las secuencias de la no redundante o de la NT, ¿no? Que las de nucleótidos. Obviamente esto implica que yo tengo que tener suficiente almacenamiento para tener esas tres bases de datos. La ventaja que yo veo en una búsqueda local es que la rapidez va a estar en función de qué tantos recursos computacionales tengo. Si yo tengo muchos núcleos, yo tengo mucha RAM, yo tengo mucho espacio, entonces voy a poder aprovechar eso y hacerlo de manera más rápida. Nada más como Eh, para meterle, orientar un poquito a nuestra audiencia. ¿Cuánto pesa la base de datos no redundante? sí. Pues más de 100 gigas seguro, o sea, mínimo. Cada una, ¿no? O sea, 100 gigas la NR, 100 gigas la NT y la RefSec, yo creo que más, ¿no? Un poquillo más. Entonces sí está bastante pesada, a pesar de que se comprime en un formato especial una vez que la base de datos está generada, sí generas bueno, tienes un espacio ahí muerto, ¿no? Bueno, no muerto, sino, pues estás desperdiciando ahí 300, 400 gigas en solamente bases de datos. Y eso que es solamente la del Blast. Pero depende, o sea, ¿qué quieres? ¿Lo quieres hacer rápido o lo quieres, o quieres desperdiciar tu espacio, ¿no? Normalmente hay ciertas particiones en algunos clústeres que están dedicadas a bases de datos donde puedes tener tus ciertos índices ya formateados con BWA, con Bowtie, con el Blast. Entonces, eso alivia un poco este peso exagerado en el peso de las bases de datos. Bueno, yo tengo mi terminal, yo tengo ya instalado esto, yo ya tengo mi base de datos. Entonces, esa primera que yo les digo que se puede hacer de manera local, tiene esas ventajas. La desventaja es que quizás requiere cierta habilidad para generar, el resultado, ¿no? Necesitas saber línea de comandos, necesitas ubicarte en el directorio, en el árbol de directorios de Linux. La mayoría funcionan en un sistema operativo Linux. Necesitas saber gestionar
algunas cosillas ahí de las configuraciones de tu sistema, pero fuera de eso, o sea, realmente es creo que la mejor opción cuando tu carga de trabajo es muy grande. La otra opción que puedes hacer con Blast es remota. Y remota, como el nombre le indica, es simplemente yo voy a lanzar la solicitud, solo que en lugar de usar una página web, voy a utilizar la línea de comandos. Y esa línea de comandos va a enviar la solicitud, se va a hacer la búsqueda en los servidores de Blast, del NCBI, y yo voy a obtener mi resultado en mi terminal en un formato que a mí mejor me parezca. Entonces, cuando yo puedo acceder al comando que me ejecuta este tipo de Blast, yo voy a tener diferentes sabores de Blast, ¿no? Voy a tener el Blast N, Blast P, el Blast X. Entonces, voy a hacer una búsqueda de Blast, Blast N, pero no sé qué es lo que tengo que poner. Bueno, de entrada tengo que tener dos cosas. Tengo que tener mi secuencia que yo voy a, mi secuencia problema, mi query, y tengo que tener cuál es la base de datos con la que quiero yo realizar la búsqueda. Blast tiene un montón de opciones. Tiene muchísimas opciones. Todas las opciones que Vic mostró de manera gráfica y que se pueden seleccionar cada casilla, se pueden encontrar la gran mayoría en la sección de ayuda de la línea de comandos. Entonces, para acceder a la sección de ayuda de línea de comandos, yo pongo blast n help. ¿Se ve bien mi, Sí, mi, sí se logra ver. letra? Ok, bueno. Sí. Si pueden ver, la opción de ayuda de la línea de comandos es bastante extensa y es un poco confusa. Pero una guía que pueden utilizar es la página web de Blast en el servidor de la NCBI. O sea, ustedes pueden buscar esa opción que ustedes seleccionaron en la opción web, la opción gráfica, y buscar su correspondiente en la parte de la línea de comandos, ¿va? Entonces, hay muchas opciones. Se puede modificar los valores de corte, el tipo de tabla de sustitución, el tipo de base de datos, ¿qué más? La longitud, o sea, todos los parámetros son configurables en la línea de comandos. Vamos a usar las opciones más sencillas, que es la opción de el tipo de búsqueda que voy a utilizar, la secuencia que yo quiero buscar. En este caso, yo descargué una secuencia que Vic me facilitó para poder realizar el mismo ejemplo que estamos realizando, solamente que ahora en la línea de comandos. Después voy a hacer la base de datos. En este caso voy a ponerle la de nucleótidos y le voy a poner una opción para distinguir si yo quiero hacer la opción local o la opción remota. Si yo quiero hacer la opción local, esta base de datos NT tiene que estar en mi sistema. Si no está indexada en mi sistema, me va a dar un error porque va a decir que no encuentras esa base de datos. Si yo la quiero hacer de manera remota, la opción que me va a dar es la opción pues, remota, ¿no? Cuando yo le doy enter, la búsqueda se va a lanzar de manera remota, así como tal cual, con sistemas. Y yo voy a empezar a procesar en el servidor del NCBI mi búsqueda. Ahora, algo que hay que hacer notar es que la salida estándar por default de esta búsqueda es la terminal. Si yo quiero enviar a un archivo o a un formato diferente, tengo que redireccionar esa salida a un formato diferente o especificar con una opción que estoy mandándolo a un archivo. Se puede hacer de ambas maneras. Puedo usar una opción para redireccionar la salida o puedo redireccionar la salida estándar a un archivo, ¿no? Quizá los conceptos a veces pueden ser un poco confusos, pero eh, hemos tenido algunas cosas. Hemos tenido ahorita algunos talleres en los que siempre les enseñamos cómo empezar a manejar algunos conceptos de salida estándar, entrada estándar de la terminal. Ok, esto se va a tardar un rato, pero yo puedo cambiar esa manera en la que se me va a realizar la búsqueda. Entonces, esta búsqueda se me va a hacer en la página web, pero yo la voy a redireccionar hacia un archivo. Ahora, el formato por default que realiza Blast es el formato que les mostró Víctor, que es una tabla formateada de los alineamientos que se van a mostrar más o menos con la misma estructura en un archivo de texto. Pero si yo quiero cambiar el formato, yo puedo seleccionar el formato de salida y en este formato de salida FMT, el output format, yo puedo seleccionar de varias maneras en qué formato lo quiero. Normalmente yo puedo seleccionar las tablas, ya sea en un formato plano de texto, en un formato XML, en un formato de alineamiento o en un formato tabular.
Una de las opciones más populares para hacer parseo después de los resultados de BLAST es manejar los resultados en tablas, ¿no? Una tabla que va a ser representada por columnas, cada columna va a representar un campo en la salida de esta búsqueda. Entonces, cuando yo selecciono el formato tabular, es el más amigable para después hacer el parseo que le llamamos, ¿no? de los bases de datos. Entonces, esta opción, OutFMT, el Output Format, me va a dar 18 diferentes tipos de formato. Yo voy a utilizar el formato 6, que es el formato más amigable, digamos, para parsear. También el XML es muy parseable. Y yo voy a empezar también el 12, que es el JSON, pero bueno, el 6, el tabular. Voy a seleccionar el formato 6, que es el formato tabular. Bueno, y esta tabla, ¿qué es lo que va a tener en su salida? Este formato, déjenme lo pongo a ejecutar porque a veces se tarda un poquillo. Entonces le voy a poner aquí last cxcr5 last n.tsv. El formato no interesa mucho, simplemente le estoy poniendo qué es lo que yo estoy haciendo. Un comentario es que Linux no reconoce las extensiones, sino Linux reconoce el contenido del formato. Entonces, yo le pongo tsv simplemente para saber que es una tabla, le pongo .blastn para saber que hice un blastn, ¿no? Entonces, le voy a poner esto mientras se ejecuta, les voy a mostrar qué es lo que estaba haciendo. Entonces, cuando yo selecciono el output format 6, la tabla por default me va a seleccionar todos estos campos. Estos campos son los que van a ser incluidos si yo selecciono las opciones 6, 7, 10 y 17. Es decir, está el query SecID, el query GI, el query accession y todos estos campos. Cada columna va a contener uno de esos campos. Entonces, yo quiero parsear, si yo quiero filtrar la tabla después, yo tengo que seleccionar la columna adecuada. Entonces, yo necesito manejar herramientas para parsear tablas. Lo puedo hacer en R, lo puedo hacer en Python, lo puedo hacer en Bash, cualquiera de sus herramientas favoritas. Pero siempre teniendo en consideración cuál es la columna adecuada. Entonces, no, normalmente, como Vic bien mencionó, podemos seleccionar el eValue, el bit score, el porcentaje de identidad, el número de mismatch. Quizá dependiendo de cuál sea nuestra búsqueda, va a ser más o menos informativa ciertos parámetros, ¿no? Algunos parámetros están en función de la longitud, otros parámetros pueden ser un poco mentirosos, si se quiere ver así, si la secuencia es muy corta. Por ejemplo, un eValue el value por default es 10. Entonces, si yo obtengo un eValue muy alto, quiere decir que puede ser un alineamiento que fue al azar, pero también quiere decir que ese alineamiento fue de una secuencia muy corta. O sea, dependiendo, ¿no? Normalmente cuando yo estaba haciendo cosas de la maestría, obtenía un eValue que podría no ser válido en un contexto de alineamiento de secuencias, pero como eran secuencias muy, muy cortas, entonces daba un 100% de identidad, alineaba el 100%, entonces tenía un eValue muy, muy bajo, ¿no? Por lo mismo de la longitud. Entonces, esos parámetros están a considerar, pero son de los más importantes, ¿no? Y entonces nos vamos a enfocar en esas columnas. Si se dan cuenta, yo puedo seleccionar aquí cuando yo les acabo de mostrar la salida. Voy a mostrarles cuál es la salida del formato. Ajá. Y si se dan cuenta, no me aparece el header, no me aparece un indicador qué es lo que contiene cada una de las columnas, pero yo leyendo la documentación me puedo dar cuenta que lo que contiene cada una de las columnas es esa información, ¿no? Volviendo a la documentación, yo tendría el query ID, el subject ID, el porcentaje creo que de identidad, y así yo tengo que identificar cada uno de los campos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, no se tardó tanto y solamente lo hice con una sola secuencia. Ahora, el análisis en la terminal es relativamente sencillo porque puedes analizar un blast de una sola secuencia o puedes poner en un solo archivo FASTA, puedes poner 100 secuencias o 1000 secuencias y te va a hacer un blast por cada una de las secuencias. Anteriormente teníamos que hacer un loop, ¿no? Por cada una de las secuencias tendríamos que lanzar cada una de las solicitudes al blast y después
obtener este resultado y agregarlo a una tabla previa. Pero ahorita ya acepta multifastas, entonces tú puedes solamente con un solo archivo mandar a ejecutar todas esas solicitudes al servidor de manera remota. Ahora, ¿cuál es la desventaja de un servidor de manera remota? Tu conexión a Internet. O sea, esa es una. Tu conexión a Internet tiene que ser constante, cableada. Y si pierdes acceso, puedes omitir alguna secuencia que se esté mandando durante esa iteración. Esa es una. La otra es que... ¿cuál era la otra? ¿Estés desconectado? Ah, sí, el Blast, como es un servidor web, tiene un límite. Entonces, si tú haces miles de solicitudes de análisis, te van a bloquear. Entonces, no me acuerdo si era 10,000 o algo por ahí va el número. Y ustedes pueden decir, no, 10,000 solicitudes BLAST es mucho, pero si ustedes están manejando datos de secuencias de metagenómica tipo shotgun, ese número es muy poquito. O sea, puedes obtener hasta 200,000, 300,000 genes en un metagenoma y tienes que hacer una identidad. Entonces, si quieres asignar identidad o búsqueda de dominios en cada uno de los genes para poder asignarle una función, vas a hacer ese número de solicitudes. Entonces, un blast de manera remota no es la mejor opción. Tienes que hacer un blast de manera local. Entonces, yo puedo parsear aquí y empezar a buscar cuáles son las columnas, ¿no? Si yo quiero seleccionar, por ejemplo, ay, no me acuerdo cuál es la columna, entonces voy a buscar aquí blast n, help, y voy a buscar la ayuda de las columnas. Entonces, la columna que me va a mencionar por ejemplo, el evalue, está por acá. ¿Dónde está el evalue? Arriba. Ahí. Expected value, ajá, es una columna que está más del 10, ¿no? Como ya conozco más o menos las tablas, les puedo decir que la columna del evalue pues es esta, ¿no? Es la previa a la última, ¿no? Entonces, esa es la columna que tiene los valores de expectancia, de mi alineamiento. Entonces, a partir de esto, hay ventajas y desventajas. Parámetros más, parámetros menos, no tenemos una identidad taxonómica como tal, sino únicamente tenemos identificadores. Y a partir de esos identificadores nosotros podemos hacer o solicitar con otras opciones que se nos proporcione esta información. Esta es la básica. Aquí solamente agregué secuencia, problema, base de datos y el formato. Pero yo le puedo agregar muchísimas más opciones a este tipo de búsqueda. Y la ventaja es de que este trabajo se puede hacer mientras yo no estoy ahí revisándolo. Puedo dejar este trabajo ejecutando en mi terminal y después lo reviso cuando haya concluido, ¿no? Entonces tengo que saber cómo gestionar, cómo lanzar trabajos a través de la línea de comandos. Si estoy haciéndolo de manera remota, necesito una conexión constante. Entonces, mi recomendación es si tienen una búsqueda que sería tal vez menos de 1,000, lo pueden hacer de manera remota. Y si tienen muchísimos, como ya sería un proyecto bastante grande, pues que utilicen una base de datos local, ¿no? Que sí pueden invertir en su espacio de disco duro y proporcionarle al menos unos 300, 400 gigas a las bases de datos que les interesan. No todas, sino aquellas que les interesan. Entonces, esto es como un vistazo acerca de cómo podemos utilizar una terminal. Es comando, opción, argumento. Y nosotros podemos usar todas las opciones que tiene la página web en la terminal, leyendo la documentación también, ¿no? Pero perdiéndole el miedo a esta parte. Conda facilitó mucho la instalación y ahora hay bastantes recursos que podemos utilizar para esto. Dentro de otras cosas, ¿no? Entonces, esto es como mi granito de arena y mis 2 pesos, ¿cómo dice Vic? Mis 2 centavos a esto. Volvemos al estudio. Volvemos contigo al estudio, Diana. Gracias. Pues muy bien. Sí, perder el miedo, ¿no? Aquí tenemos las dos caras, ¿no? De una misma herramienta, tiene dos caras, una mucho más amigable que otra, pero depende de lo que, y como hemos dicho en los distintos episodios y también en los cursos, mucho depende del objetivo, de las herramientas con las que también cuentes y pues al final del día es hacerte la vida más práctica, ¿no? Sí, fíjate, me faltó una ventaja, una bondad más de la parte local de Blast. Es que en la versión local tú puedes seleccionar el número de núcleos que vas a utilizar para la búsqueda, ¿no? Normalmente, eso yo creo que sería el plus ultra de la búsqueda local, tú puedes acelerar tu búsqueda. O sea, por default podrías usar un solo núcleo,
en la Ujú. solicitud. Entonces tu máquina no está haciendo nada más que una solicitud web y esperas el análisis que se hace en los servidores del NCBI y regresas el resultado. Pero no lo puedes hacer multinúcleo, o sea, no puedes usar todos los recursos que tiene el servidor del NCBI porque obviamente tiene muchas solicitudes. Pero en tu computadora Sí. tú puedes seleccionar el número de cores, el número de núcleos que tenga tu procesador y puedes utilizar 8, 16, 12, los que tengas para acelerar la búsqueda, ¿no? Entonces eso acelera mucho tu trabajo. Ese es también un plus ultra de la búsqueda local de Blast. Claro, pues es gratis, ¿eh? También dicen los del NCBI, óyeme. Ya inviértele tú, mano. Pues sí. Y aparte, padrísima la opción de ya también conectarlo a una instancia de Amazon, ¿eh? Yo, esa es más o menos reciente, según yo creo. No me acuerdo haberla visto, no sé, Sí, es ¿hace cuánto fue? principalmente, hay muchos proyectos relacionados con cáncer que la base de datos está directamente ligada a eso. Entonces, es más fácil hacer la búsqueda en esas plataformas en lugar de descargarlo, subirlo. Eh, yo creo que para eso lo facilitan, ¿no? Oigan, ¿y recomiendan hacer preguntas de Blast en foros? ¿Qué opinión tienen al Mm, respecto? Big to micro. que primero hay que leer la documentación, o sea, está bien, Sí, bien extensa. Por ejemplo, ya lo que les es mostró un sobre libro. sí, de tan solo de poner menos help en la línea de comandos, ya tienes ahí toda Lista digamos, de parámetros. sí, y algunas opciones de default para que también no le muevas tan ad libitum, sino que tu decisión de modificar un parámetro sea bien razonada. Luego viene el manual de la línea de comandos y luego también viene la documentación en extenso en la página del NCBI, la página de ayuda de Blast en NCBI. Y ya si de plano no encuentras lo que estás buscando en estos recursos, ahora sí ya meterse a los foros, pero, o sea, realmente tendría que ser como una falla a nivel programático, por lo cual no te está entregando el resultado, que sí Justo pasa. que mencionas eso, ahorita que estaba haciendo el ejemplo, instalé a través de Conda en un nuevo entorno y me dio un error de un socket. Es un error debido a una versión reciente de Mac. Y entonces este era un bug realmente del programa. Entonces dijeron, no, pues ignóralo y no hay ningún problema. Entonces ya le modifiqué para ignorarlo. Pero ese era un problema real, ¿no? Que tú dices, ah, caray, eso no viene en la documentación, no lo había Sí. visto, ¿qué es, no? Entonces es un bug de los programadores para cierto sistema operativo. Yo no recomendaría igual hacer una pregunta directa al Blast. Lo que se busca mucho en Blast es cómo lo instalo. Problemas principalmente del PAT, que no está agregado al PAT. Y sobre todo también de qué base de datos utilizar para mi búsqueda, ¿no? Esa es también la pregunta del millón para muchos, ¿no? ¿Cuál es la pregunta que debo de hacer? Más que como tal de Blast, es cómo lo puedo filtrar. Eso sí he visto muchas preguntas, ¿no? Al respecto. Es de la tabla que ya tengo, necesito obtener esto y esto y esto. Esa pregunta sí la he visto mucho. ¿Cómo lo puedo, por ejemplo, cómo puedo convertir la salida de Blast a un data frame de Pandas? ¿Cómo puedo importar este XML y filtrar tal cosa? ¿Cómo puedo acelerar esta búsqueda en este script que tengo en Perl? Ese tipo de preguntas sí lo he visto, ¿no? Cosas, Ujú. cuestiones programáticas de parseo, más que del programa en sí. De eso sí, la documentación es como, es muy, muy extensa, ¿no? De hecho, una vez Bueno, Vic me regañó. y, ¿y por qué No no leía las preguntar preguntas. así tan, tan libre de esto? Platiquen, sé más o menos la respuesta que me van a dar y eso va a dar pie a algo que ya también hemos pensado para otro capítulo. Pues, es que la ¿Por qué comunidad no? bioinformática, la comunidad, bueno, yo ya lo traigo aquí, ¿no? La comunidad bioinformática es fresona, ¿no? O sea, tienes Y que sí, Sí, llegar, sí, sí. tienes que llegar preguntándole, sabiéndole más o menos el término, o por lo menos que se note cierto esfuerzo de que ya preguntaste, ¿no? Entonces, esa es una, ¿no? Y yo creo que hay que saber cómo preguntar, o sea, por lo Ujú. menos saberse el término, ¿no? Eh, si yo estoy preguntando únicamente, oigan, ¿cómo funciona Blast? Pues léete el Ah, oye, manual, caray. ¿no? Ujú. Léete el manual, o sea, y si quieren también que uno resuelva la tarea, pues tampoco es como. Sí. Eso daría pie a otro capítulo en Ujú. donde podemos sacar cosas de nuestro ronco pecho, que es muy grato ayudar. Nosotros tenemos una plataforma en la que estamos iniciando
esta modalidad de ayuda y es muy grato ayudar, es muy bueno también, pero también a veces corta un poco la inspiración que el que tiene el problema pudiera tener. O sea, no sé, es como, no sé si hago bien o mal al ayudar, pues, ¿no? en ese Resolverte. sentido, pero obviamente uno lo hace con mucho gusto. Esto es cuestión personal, ¿no? Propia. Propia, sí. Ujú. No, y la Pues otra sí, es un poco que vamos, hubo un esfuerzo muy grande para construir el programa, hubo otro esfuerzo tan grande o incluso superior para construir la documentación, como para que llegue un usuario que nada más porque no puso bien una coma, diga, oye, es que no funciona, ayúdame. Es decir, bueno, pues checaste es ya el que todo esfuerzo, esté ¿no? bien, exactamente, o sea, fomentar un poco el ser autodidacta, porque es un buen ejercicio. O sea, ya en el momento en el que tú te clavas en la documentación, terminas aprendiendo cosas que Sí. nadie más te va a enseñar, en principio porque no lo saben, y en segunda instancia porque todo está ahí en la documentación. Todos los grandes En el programas. caso de los que están bien documentados, porque Sí, estamos hablando de Blast, porque sí, claro. también hay otras que son cajas negras, Sí. que ni dicen cómo funciona, y entonces tú con la experiencia y con las búsquedas propias vas descubriendo, sí funciona, O en los mira esto. foros hay alguien Sí, salvador que justo ahí sí, siempre, ¿no? Y tú dices, dices, oye, sí. Entonces ahí sería injusto no ayudar a alguien más que está recorriendo y está en las mismas que tú, y tú dices, no, pues cómo no lo voy a ayudar si eso no viene ni en la documentación, ¿no? muy Entonces bien, hay esas diferencias entre programas, ¿no? Puede haber. Sí. ok, Muy bueno, bien. Vámonos. muchas gracias, vámonos de aquí, gracias por estar en este capítulo, por escucharnos o por vernos, y pues estamos ahí todavía dando un poco de lata. Seguiremos haciendo unos cuantos capítulos más para diciembre y pues se vienen cosas también ya andamos planeando qué hacer para el próximo año, ¿vale? Entonces, cuídate mucho, cuídense mucho, chicos, muchas gracias por todo y A comer. coméntenos, platíquenos, vámonos. Entonces, hasta luego. Bye. Este es el paso de Blas. Ah. Hablarse hablando. Nada más que termine esa canción y ya hago mi... Porque... Esta casa. Véame otra vez. Query, don't hurt me no more. Blood is love. What is Blast? ¿Cuál te late más, Vic? Blast is Love. Para... Blast is love. Query, don't hurt me. Don't hurt me. Falta una línea. Espera, la tenemos que sacar, Sí. What is love? Baby, don't hurt